el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y más de 700 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del año, según la Cancillería. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con la abogada Ivonne Telles, abogada experta en migración, para hablar sobre la deportación y detención de ecuatorianos en Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones y también por qué ocurre esto ahora mismo? Abogada, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. ¿Por qué los ecuatorianos figuran entre las nacionalidades con más detenciones? Hemos visto ya incluso un intento de incursión en una sede consular de nuestro país en Estados Unidos, y esto ocurre también en un ambiente de bastante alteración en Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? Bueno, yo creería que la política migratoria de Estados Unidos, en términos generales, está marcando un punto de tensión histórica. Hay un marcado aumento de detenciones, de deportaciones, de operaciones focalizadas, como lo hemos visto en Minneapolis en estas últimas semanas. Y obviamente esto tiene un efecto humanitario muy visible, y sobre todo en comunidades migrantes latinoamericanas como las ecuatorianas, que son un gran número de personas, de población que está en Estados Unidos. Ahora, yo creería que no hay una lógica focalizada en la nacionalidad ecuatoriana, pero que más bien esto hace parte de ese objetivo planteado por el gobierno de Trump de lograr más de 1 millón de deportaciones anuales. Creemos que es una cifra sumamente alta, pero pensemos que desde el inicio del gobierno Trump, más de 600,000 personas, según las cifras oficiales. Entonces, creería que más que una política focalizada por ocasión de nacionalidad, o quizás no estamos dentro, me refiero al Ecuador, no está dentro de aquellos países que tienen unas restricciones muchísimo más amplias por parte del gobierno de Estados Unidos. De todas maneras, entran dentro de esta fila larga de población indocumentada que estarían siendo el objetivo principal de política de Trump. Y eso habríamos pensado en principio, no obstante, entre los detenidos y también quienes están ya en un trámite de deportación, se identifica gente que no tiene antecedentes penales y que tampoco tiene problemas migratorios. Quizá hay una suerte de cacería, que es un poco lo que se ha mencionado y lo que tanto se ha cuestionado respecto de estas acciones. Claro que sí, o sea, el problema es que pues nosotros hemos visto que la política de Trump no es una política que está vinculada o con el objetivo de vincularse a los marcos internacionales de protección o inclusive a los estándares internacionales de protección. Entonces, como usted bien lo dice, se vuelve como una cacería de brujas. Aquí simplemente ya no entramos en un cuestionamiento respecto, por ejemplo, a una situación de irregularidad en cuanto a documentos migratorios o de residencia, sino que estamos haciendo una política direccionada simplemente a castigar al migrante en términos muy generales. Y con ello, obviamente, pues viene toda la subestimación de principios fundamentales, como es el principio, por ejemplo, de no devolución, el debido proceso a las personas que están detenidas por asuntos migratorios, o incluso la protección de menores, como vimos también en el niño. En el caso de Liam. Correcto. Ahora bien, y un poco por lo que se refiere en este momento, es preocupante también el hecho de que no se está garantizando, por un lado, el debido proceso, por otro, incluso ni siquiera se ha garantizado el acceso a una defensa efectiva, el acceso a un abogado que pueda solventar la situación legal de quienes están siendo detenidos o en proceso ya de deportación. Así es, o sea, yo creo que la política migratoria de Estados Unidos hoy incluso termina confrontando su propio sistema judicial. Como bien lo decía,
los estándares internacionales de derechos humanos y ese respeto básico y principal a la dignidad humana, está siendo totalmente desatendida. Ahora, a corto plazo, ¿qué podemos nosotros ver? Quizás litigios en cortes, presión internacional, pero realmente yo creo que aquí hay que resaltar que lo que ha buscado Trump desde un inicio es, a través de la política migratoria, es buscar firmeza en el control fronterizo, en las deportaciones, con esto obviamente buscar expansión de detenciones, confrontaciones en ciudades. Incluso ha dicho que las ciudades santuario deben perder esta categoría como tal. Entonces yo creería que lo que nosotros estamos viendo, pues muy de la mano de lo que es la personalidad del presidente Trump, es justamente la necesidad de ese poder duro y demostrar ese control y esa capacidad de ejercer esa mano dura por encima de cualquier consideración a la que se debe el Estado. Porque es que esto hay que aclararlo, esto no es un tema voluntario o de un gobernante, sino son obligaciones internacionales e incluso domésticas que vinculan a los estados. Ahora bien, en este contexto, ¿qué posibilidad real tienen los migrantes, quienes están en un proceso de detención o deportación? ¿Qué posibilidad real tienen de revertir los efectos legales que esto puede tener? Muchos dicen, esta será seguramente la última vez que estén en Estados Unidos, a pesar de no tener una situación migratoria irregular, a pesar de no tener ningún tipo de antecedente penal, pero ya están en un proceso o han sido detenidos. ¿Qué posibilidad real tienen de revertir su situación? Bueno, a ver, si nosotros pensáramos en el marco de la legalidad, hay dos principios que son fundamentales. El primero es el principio de la no devolución, pero ¿esto a quién aplica? A aquellos ciudadanos que tienen una categoría de refugiados, es decir, tienen una categoría de asilo, y el principio de no devolución lo que está orientado es a proteger la vida de las personas que, si fueran devueltas a su país de origen, correría peligro su integridad, ¿no? Física, emocional e inclusive la de su familia. Pero esto no va a aplicar en todos los casos porque no todas las personas tienen esa condición de asilado o de refugiado. Entonces, por el otro lado, que quedarían muchísimo más desprovistas de cualquier mecanismo alternativo judicial aquellas personas que están siendo deportadas pero que aún así no tienen esta categoría de asilo. Ahora, ¿el problema dónde radica? El problema es que cuando se es juez y parte, como en el caso de Estados Unidos, las alternativas judiciales carecen de efectividad. Esto se resume en que los derechos no nos sirven a nosotros cuando no tenemos las garantías judiciales para hacerlos efectivos. Entonces, lamentablemente, podríamos pensar que ciudades santuario o un poco apelar a la independencia judicial y a la institucionalidad de Estados Unidos, que podría quizás en algunos casos tramitar estas solicitudes bajo debido proceso con todo lo que le corresponde el derecho a la persona que lo demanda. Sin embargo, el problema es que estamos viendo que esto se convierte en una política de carácter federal, en donde se está dando inclusive inmunidad, por ejemplo, a los agentes de ICE, pese a todo lo que estamos viendo nosotros en cámara. Entonces, esto reduce ampliamente las posibilidades de un ciudadano de a pie, de un migrante, porque está exponiendo incluso hasta su vida en el momento en que quiere hacer un reclamo legítimo. Si lo están haciendo los mismos nacionales de Estados Unidos, muchísimo más en desprovisto quedan las personas que no lo son. Y es importante también lo que menciona, porque ahí hay un impacto en las familias, hay un impacto social, psicológico importante, no solo en quienes están siendo presa de estos procesos en Estados Unidos, sino también quienes incluso dependen mucho de esta parte de la población acá en Ecuador. Correcto, y el problema es que, son creo que debates mucho más profundos. ¿En qué sentido? El tema de la migración vista como un problema y el discurso de la criminalización de la migración tiene mucha cabida cuando se trata de defender, políticas de carácter de seguridad.
Ahora, es el desconocimiento en cuanto a cuál es el rol de la migración y cuál es el rol de la inserción de población migrante a lo largo y ancho del mundo y cómo se inserta en las economías y cómo es parte del dinamismo de la economía. En este sentido, claro, no solamente estamos hablando de la persona que en efecto sale de la frontera, sino de todo el articulado que hay detrás, familiar e incluso económico. Pensemos que las remesas sigue siendo, por ejemplo, uno de los factores económicos con gran impacto en los países que son exportadores de migrantes. Entonces, esto por un lado. Y segundo, también el remesón económico en los países que son destinatarios de migración, como lo es Estados Unidos, cuando sabemos que la mano de obra y que en sí la economía termina sufriendo a la luz de una desprovisión completa dentro de esta división internacional del trabajo que tenemos y que también está protagonizada por migrantes. Pero hay, y usted identifica en todos estos operativos, porque han sido ya lamentablemente de conocimiento mundial, no solo ocurre, como mencionábamos al inicio, con ecuatorianos. Evidentemente nos preocupa incluso el número de ecuatorianos que han sido detenidos, pero no se identifica ahí una suerte de perfilamiento racial respecto de estos operativos del ICE en Estados Unidos. Bueno, creería que no existiría directamente una política en lo que tiene que ver con nacionalidades, más sí estoy de acuerdo en que podríamos hablar de un perfilamiento racial. Creo que esto viene muy edificado desde la misma lógica del discurso trumpiano, los valores que lo edifican y quienes lo acompañan. O sea, esta supremacía blanca no es algo simplemente de discurso, es algo que ha acompañado a muchas de las políticas. Entonces yo creería que sí caemos dentro de perfilamientos raciales, por supuesto, porque nuestro origen latino, mestizo, indígena, afro, nos marca y va a marcar una distancia frente a la población nacional típica de Estados Unidos. Entonces, claro que sí. ¿Hay alguna forma o alguna instancia que fiscalice los procedimientos del ICE? En este momento, lamentablemente, como se ha edificado y porque he estado haciendo un monitoreo, no, porque ellos están dependiendo directamente del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que obedece directamente a la presidencia. Ahora, pensando también en alternativas, ahorita quizás se me quedaba suelto, podríamos pensar en la labor consular y diplomática que ejerce el Ecuador con sus ciudadanos directamente, que pues es parte de las funciones que tiene el Estado, ¿no? La protección y defensa de sus ciudadanos. Ahora, el problema es que si no hay una política clara, una línea, yo veía, por ejemplo, que en el caso del menor, las declaraciones del gobierno ecuatoriano habían sido simplemente que no debían intervenir, según esto, a petición de los interesados. Pero hay una labor consular que tiene que hacerse, porque la labor implica justamente la defensa de los derechos y de todas las garantías que obedecen a sus ciudadanos, independientemente de la condición migratoria. Debería haber quizá una actividad mucho más agresiva por parte, una respuesta más agresiva por parte de las autoridades ecuatorianas. Y aquí quiero referirme, ya para cerrar, Ivonne, al comunicado de Cancillería, en el cual se refiere a esta incursión de un agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas que intentó ingresar a las instalaciones del consulado. Cierra el comunicado diciendo que la Canciller de la República presentó inmediatamente una nota de protesta en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. ¿No es quizá una respuesta tibia? Yo creería que en este caso sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que nuevamente surgen acá debates que ya habíamos discutido cuando el Ecuador fue protagonista. Tenemos nosotros la Convención de Viena sobre relaciones consulares diplomáticas, que establecen la inviolabilidad tanto de las embajadas como de las estaciones consulares en este caso. Entonces, claro, el intentar por la fuerza ingresar a una instancia de esta categoría, lo que implica es una violación directa a principios básicos dentro del derecho internacional. Entonces, yo creería que sí es una respuesta tibia por la gravedad de lo que implica la acción. Y si nosotros si nosotros permitimos que una embajada que se vuelve territorio extracontinental del Estado
pueda ser vulnerada o no somos firmes respecto a qué es lo que vamos a aceptar, pues tampoco podemos entender una coherencia o extenderla frente al tratamiento de los nacionales. Entonces yo creo que sí tiene que haber una política muchísimo más fuerte, más férrea y más coherente en lo que quiere el Estado ecuatoriano respecto de sus ciudadanos. La atención, perdón. Sí, está bien. Y con esto cierro, Ivonne. La preocupación viene en el contexto de este tipo de operaciones y tal como hemos visto cómo se han desarrollado las operaciones del ICE, quienes corren riesgo, no únicamente quienes tengan una situación migratoria irregular, no únicamente quienes estén indocumentados, no únicamente quienes tengan algún tipo de antecedente penal. Corren riesgo todos, y no me refiero exclusivamente a los ecuatorianos, sino migrantes en general. Creo que no solamente migrantes, hemos visto también qué pasó con las 2 personas que acaban de fallecer en estas 2 últimas semanas, que no tenían la categoría de migrantes, que son ciudadanos estadounidenses y que a la luz de un uso ilegítimo de la fuerza dentro de una política que no logramos entender de represión absoluta, terminan muertos en manos de unos agentes que se supone tendrían la obligación primaria de cuidarlos y de protegerlos. Entonces termina en una distopia terrible en donde no entendemos realmente si es una política migratoria o es una política simplemente represiva y de control ciudadano, y todavía no logramos entender para qué. Racial. Además, entre otras cosas. Preocupante. Abogada Telles, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. La abogada Ivonne Telles, abogada experta en migración, hablando sobre las deportaciones y la detención de ecuatorianos en Estados Unidos, los operativos del ICE. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.